Gracias, estamos aquí sirviéndoles, conectándonos con usted con muchísimo gusto. Camino Nuevo Iglesia, Camino Nuevo, un concepto muy diferente. Nuestro lema es capacitación de lo alto. No tratamos aquí de que usted escuche ideas de algún ser humano, sino que se reciba usted la revelación plena de cómo tal y como Dios quiere que usted la reciba, para que su espíritu la perciba y la pueda discernir y pueda ser revelada directamente del Espíritu Santo de Dios al Espíritu suyo. Recuerde que así como el Señor Jesucristo, Dios nos capacita a toda la humanidad, a usted, a mí, para poder compartir el mensaje que viene del cielo, de parte de Él. Jesús, Él siempre lo aclaró, dijo, el lenguaje que yo hablo ustedes no lo entienden, porque no sois de Dios. O sea, la gente en manos del diablo siempre va a estar impedida de escuchar el mensaje correcto. La gente se conforma con escuchar un mensaje de otro ser humano que tal vez está peor que ellos, pero Dios quiere romper todos esos paradigmas, y para eso envió a su Hijo, para acabar con todas las obras del diablo y para que usted pueda conectar directamente a las cosas eternas. Es mi deseo, en verdad, que ustedes escuche, que el Espíritu Santo le mueva, porque vienen tiempos muy difíciles. Estamos viviendo una situación bastante grave en cuanto a un control que Satanás quiere ya ejercer de una vez por todas para eliminar a una gran parte de la humanidad, utilizando sus demonios de control que está Satanás dándole poder a ciertas personas con riquezas, con dinero, con poder, con autoridad. Y se está gestando un dominio. El tema de hoy es marionetas de quién. Todo ser humano, quiero decirle, estamos propensos a ser marioneta en manos de las tinieblas. Y Dios, viendo toda esta situación en la cual Satanás se mueve, pues Él dijo, voy a hacer algo por mi creación, y envió la solución a través de enviarnos al Rey del Reino y su reino mismo, ¿sí? Entonces vamos a poner atención a lo que hoy vamos a estar hablando. Y la primera pregunta que yo le hago: ¿realmente está usted haciendo su voluntad de usted mismo? ¿Estamos realmente haciendo nuestra voluntad? ¿Pensamos que lo que estamos haciendo es lo correcto, que es el camino que a Dios le agrada? Vamos a leer qué es lo que nos dice la Escritura en relación a esto, sí, porque muchas veces el ser humano piensa que con su egoísmo todo lo que hace es lo correcto. Me recordaba en la mañana, había una canción cuando era yo muy jovencito, estaba un artista, se llamaba Alberto Vázquez, y cantaba una canción que decía al modo mío, ¿sí? Y ese es algo egoísta. Hay otra canción muy famosa de un Polanca y otro. Varios cantaron esta que se llama A mi manera, ¿sí? Todo el mundo piensa que la forma en cómo se comporta es lo correcto y es el ejemplo para los demás, y estamos en verdad muy alejados de ello, porque el que debemos impresionar con nuestro comportamiento y cumpliendo su voluntad es a nuestro Creador, a Dios. También hay otra canción que igual retrata cómo está la situación de toda la gente de fuera de la iglesia, dentro de la iglesia y todo lo demás, que se llama Sigo siendo el rey. Y esa es la esencia de Satanás. Él quiso ser igual a Dios y fue echado del cielo. Entonces, después de que fue echado del cielo, fue transformado en algo horrendo. Después de haber sido algo tan bello que Dios había creado, fue convertido en algo muy desagradable y repugnante para Dios, en relación a que inclusive se creó un ámbito que se llama infierno para el diablo y sus ángeles. Pero el diablo no se quiere ir solo, se quiere llevar a la mayor parte de gente que pueda, y está aplicando su poderío en cuanto a ese egoísmo. De hecho, a Adán y a Eva les ofreció la oferta de que iban a ser como Dios, y el hombre aceptó esa oferta. También fue echado de la presencia de Dios, igual que Satanás, y hoy estamos realmente alejados de una verdad. Jesús se manifestó como el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre, nadie llega a Dios, nadie llega a lo eterno, nadie conecta con el Espíritu Santo
si no es por medio de Jesucristo. Y vamos a leer Primera de Reyes 18:21. Estamos viendo aquí que Elías le pone una lección muy fuerte a este rey Acab, y dice aquí: acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Mira lo que pregunta: si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, o sea Satanás, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y así está hoy la humanidad. Se le pregunta si cree que existe Dios, no sabe responder o no quiere responder. Si se le dice que se le señala el pecado en cuanto a relación a Satanás y todos sus problemas, tampoco quiere responder porque sabe que sus obras son malas. La pregunta otra que yo hago es: ¿por qué nos es tan difícil creer que somos seres eternos y que fuimos hechos por un Padre eterno? O sea, eso se alejó de nuestra individualidad, de nuestro, ahora sí que de nuestro disco duro. Nosotros somos seres eternos y se nos convirtió en lo que dice aquí Primera de Reyes 18:21, que ya leí, ¿sí? La gente está yendo en pos de Baal. El Señor Jesucristo con tristeza vio, dijo: el camino a la salvación es corto, la puerta es angosta, ¿sí? Pero toda la gente va por la puerta ancha. Y eso es lo que aquí pregunta este profeta Elías. Y dice: si Baal creen que es Dios, vayan en pos de él. Y la gente se está yendo con todo tipo de religiones ahorita. Piensan que esa es la respuesta. Los líderes de todas, escúchame bien, todas las religiones que existen están en verdad en situación de engaño, están también discipulando de una manera errónea, porque están dando la doctrina que percibieron, interpretada por ellos mismos y no por el Espíritu Santo. Isaías 43:1: ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Aquí entramos usted y yo, ¿sí? Recuerde que hoy somos el Israel espiritual cuando entramos al plan de Dios, de la cruz, que también ahorita voy a explicar para que entendamos. Y mire, el objetivo de lo que hoy estamos hablando es para que usted entre al ámbito de el poder que viene de arriba, el poder que emana del cielo. Hoy en la mañana con mi esposa fuimos a caminar, 6:30 de la mañana, estábamos viendo cómo sale el sol, muy hermoso todo, estaba muy fresco el clima, y estábamos viendo que todo lo que hay alrededor está sufriendo, el pasto se está secando, no hay lluvia, y los árboles lo mismo, se están quemando de tan fuerte el calor. Entonces le decía yo: ¿por qué no tenemos el poder y la autoridad? La creación gime a una, dice, con dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Pero ni los hijos ni las hijas de Dios se manifiestan, porque los lugares llamados religiosos solamente emiten doctrina y no mueven al ser humano con revelación, sino con interpretación. Nuestra carne, estamos viendo que es una situación bastante dura de poder convencer para que abramos nosotros los ojos a las cosas eternas. Aclarando ahorita el polémico asunto de la caída o la separación del hombre de su creador. Se separó el hombre de su creador. ¿Dónde fue esto? Génesis 3:7. Recuerda, lo hemos leído muchas veces. Dice que entonces fueron abiertos los ojos de ambos después de que comió primero Eva. No sucedió nada, fue cuando probó el hombre, probó el fruto. Dice que fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Ya ahora ellos conocieron algo, tuvieron acceso a un nuevo conocimiento que no les tocaba. Entonces dice que cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El hombre cayó en manos de un espíritu, como lo hemos estado aquí denunciando muy fuerte, que se llama religión. La religión hace que usted y yo nos convirtamos en hipócritas, nos vestimos de una falsa santidad o de una falsa vestidura para tratar de impresionar a Dios, pero a Dios no lo impresionamos con nada de lo que usted y yo hagamos, sino que todo es a la forma y al modo de Él, no al modo mío o a mi manera, como hablábamos al principio. Recordemos que el Señor es Rey por toda la eternidad. Usted y yo no somos reyes. Se nos dio y se nos confiere una autoridad de reyes y sacerdotes cuando estamos en Cristo Jesús.
es el sacerdote y el Rey nuestro, cuando estamos ubicados y estamos inmersos en Él, tomamos de esa misma vestidura que se nos da. Esto lo habla el apóstol Pedro, pero habla aquí que los ojos de ambos se abrieron, entonces quedaron ciegos a la presencia de Dios, ya no pudieron accesar a la presencia de Dios. Y hay una ceguera que también en Apocalipsis 3:17 nos habla y dice que el hombre dice, soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad, pero Dios le dice, pero tú no sabes que eres un desventurado. Fíjese lo que dice Dios: miserable, ciego y desnudo. El hombre, aunque se vista con trapos largos o cualquier tipo de religión, el hombre está desnudo ante los ojos de Dios. Estamos ciegos ante los ojos, desnudos, somos pobres, miserables y desventurados. Dios conoce nuestra condición, porque eso fue lo que sucedió cuando Satanás nos separó de nuestra vista hacia Dios, nuestro entendimiento, nuestro oído. Entonces, ahora Satanás toma el control de nuestra carne y desde entonces nos mueve como marionetas por medio de sus entidades que toman control de todo lo que usted y yo llevamos a cabo en nuestras vidas. Es increíble, a veces criticamos, a veces ofendemos, a veces mentimos, engañamos, adulteramos, tanta cosa que nos envuelve, y todo eso es porque usted y yo estamos movidos por entidades espirituales. La hemos estado hablando hasta el cansancio. En Efesios 6:12 nos habla exactamente Pablo de quiénes son esas entidades que mueven los hilos de nuestras vidas. Y esas entidades se pueden llamar homosexualidad, mueven los hilos de gente que está siendo engañada, de fanatismo, de religiosidad, de drogadicción, de todo este tipo de cosas que hay, de aborto. Todos son entidades que mueven los hilos de las personas y están tomando control de nuestra carne. Pero hay algo dentro de nosotros que se llama espíritu, y ese espíritu fue el soplo de Dios que puso en la nariz de Adán, y el Espíritu Santo de Dios es el único que tiene acceso a ese espíritu para que usted y yo tomemos la decisión de un cambio, de ser lo que Dios quiere que seamos y poder cumplir con su voluntad. Ahora bien, nos dice algo 1 Juan 2:15-17, para que pongamos en claro lo que estoy hablando. Nos dice aquí: no améis al mundo. El apóstol Juan está hablando, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Recuerde que cuando habla la Biblia es Dios inspirando a un ser humano que escribe esto para que llegue a nuestro espíritu. Continúo, dice aquí: si alguno ama al mundo, el amor de Dios, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí nos está marcando dos cosas claras el Señor. El mundo, realmente esto se va a acabar, se va a quemar, Dios va a exterminar este planeta, se va todo a acabar. Pero si permanecemos en Dios, haciendo su voluntad, vamos a permanecer para siempre. Eso es la vida eterna, la vida que Jesús prometió. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, esto es muy importante que usted se lo grabe y lo ponga en su espíritu. Porque recuerde entonces, ya reduciendo todo esto a algo sencillo, una frase dice: nuestra carne se mueve a los dictados del diablo, ¿sí? Esto es importante, nuestra carne se mueve al dictado del diablo. O sea, usted y yo somos marionetas que estamos siendo movidas para hacer la voluntad del enemigo de Dios, no la voluntad de Dios, y por eso nos es tan difícil escuchar a Dios. Satanás se ha rodeado de todas sus entidades de religión y fanatismo para llenar al planeta entero de todo tipo de enseñanza, de todo tipo de doctrina. Está desde la Iglesia Católica hasta la más nueva que haya, todo, incluidas las famosas iglesias cristianas. Está moviendo todo eso para seguir manteniendo engañadas a las personas. La iglesia no tiene ningún poder, ninguna autoridad. Elías, cuando Dios le mandó que no se hablara o que dijera que no lloviera, ¿sí?
el profeta dijo no va a llover y no llovió durante 3 años, pero Dios mandó la señal para decirle, ok, ya se arrepintió este rey, dile que va a llover. Y nos dice que cuando fue con su criado a orar, salió una nubecita como del tamaño de un puño. Entonces dijo, ya vámonos, listo. Y comenzó a llover como nunca, porque un solo ser humano que estaba cumpliendo y haciendo la voluntad de Dios, puede tomar dominio de esta manera. También recuerde que cuando el pueblo de Israel era amenazado por enemigos, nos dice la Escritura que inclusive unos leprosos, cuando vieron el campo enemigo, estaban todos muertos los soldados. O sea, Dios mandó y exterminó con facilidad a los enemigos de Dios. Ese poder, esa autoridad está vigente, pero se ha olvidado. Y hoy nos tienen arrinconados con tanta mentira de control, de cosas que van a hacer por nuestro bien, que no vas a tener nada, pero vas a ser muy feliz. O sea, son promesas satánicas que está ejerciendo gente que está al servicio del diablo, que también están siendo manipulados por él, y a cambio están recibiendo beneficios como dinero, poder, autoridad, fama, fortuna, pues todo, valga la redundancia. Y nos dice aquí Romanos 7, 17 al 20, dice aquí Pablo algo tremendo, dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Esa es la base, el hilo del cual Satanás se prende para movernos. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Sí, el pecado mora en nosotros, sigue vigente el pecado. Y por eso tenemos esta lucha. El Señor Jesús nos dijo que estuviésemos siempre dispuestos al arrepentimiento, ponernos en la cruz cada día y seguirlo, porque esa carne nos va a seguir traicionando. Entonces dice aquí, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, no podemos hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Cuánta gente sigue en el adulterio, sigue en la bebida, sigue en la pornografía, sigue en la mentira? ¿Por qué? Porque el mal que no queremos, o sea, eso hacemos. Y dice aquí, si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y esto es muy importante, no dejarnos mover. Esos hilos el Señor Jesucristo los vino a cortar para ser ahora nuevamente integrados al ámbito eterno del reino de Dios y de justicia. Leo en Romanos 7, 21, 24, dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, o sea, el espíritu, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, en la carne, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, aquí está un cuadro perfecto de que si usted y yo estamos haciendo nuestra voluntad, viviendo la vida al modo mío, o a mi manera, o yo sigo siendo el rey o la reina, esto es lo que está sucediendo, es el pecado en la carne, y por eso hasta nos metemos y no olvidamos esas canciones, porque el egoísmo está en nosotros y quedamos prendados a ese pasado con música, con tipos que pues se hicieron famosísimos con esa música, pero yo los llamo dioses falsos, porque nos llevan a adorar la carne, a adorar a Satanás. Y la gente está metida en la música, en el baile, porque no se da cuenta que todo esto es una adoración que por medio de nuestra carne llevamos a cabo para que Satanás se regocije y nos mantenga anclados a esta tierra. Y continúo, dice aquí en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu Santo, contra el Espíritu de Dios. Y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Esto es algo muy claro, muy simple de entender. Lucas 9:62. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios.
Ya he hablado esto muchas veces, pero voy a hacer tantito una explicación pequeña. ¿Cuántas iglesias hay que todavía están con que el shofar tocando el cuerno, que las danzas hebreas, que los velos, que haciendo todo lo que ya Dios desechó? Ahora se tiene que adorar en espíritu y en verdad, pero la gente sigue adorando en su carne, haciendo lo que suponen ellos que agrada a Dios, y no es así. Y este es un asunto, la gente está mirando para atrás y no son aptos para el reino de Dios. Yo puedo ver claramente una persona que está día y noche oyendo música del pasado, atorado en su pasado. Esa gente, aunque se digan ser cristianos, no están aptos para el reino de Dios y nunca lo van a entender. ¿Por qué? Porque Satanás está poniendo vendas, está poniendo un velo para que no escuche la gente ni vea la voluntad del Padre, que ya fue hecha una realidad nuevamente para conectarnos con el Padre por medio de la cruz. Y vemos entonces que la soberanía de las tinieblas sobre la carne es tremenda, tremenda, porque aquí hay algo interesante en Romanos 1, del 21 al 25. Mire lo que habla la Escritura, sobre todo nosotros los seres humanos. ¿Sí? Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Usted no podemos darnos una idea de cómo es que el sol está en el cielo, cómo la luna está en el cielo, cómo la tierra en la que estamos viviendo está volando en el aire. No hay una explicación lógica. Hay física y hay muchas cosas científicas con las cuales nos queremos conformar, pero usted y yo no podemos ni un chicharito estar manteniendo en el aire, porque no podemos. Pero el poder, la fe, las maravillas de Dios, su creación, la podemos ver, es patente todo lo que hay, lo que dije en la mañana, cuando sale el sol, los animalitos tienen alimento, o sea, todo es increíble, pero conocemos a Dios. Y dice aquí, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entrenebrecido. Una vez un muy amado muchacho, que lo quiero como mi hijo, me preguntaba, estaba todo pues un poquito confundido con Dios. Le digo, mira, a Dios no se le razona, a Dios se le cree o se le desecha. Es tan simple. Y el muchacho, bendito sea Dios, el Espíritu Santo, le dio una respuesta y entendió muchísimas cosas, porque realmente, como dice aquí, que nos envanecemos en nuestros razonamientos. Y cuando usted se envanece en ese razonamiento, nuestro necio corazón se entenebrece, ¿sí? No podemos entender absolutamente nada. Y dice aquí 22, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esto es lo que hablamos, ¿sí? El ser humano se pone a adorar todo menos al creador de todas estas cosas que hemos estado hablando. Y esto es satánico, porque el que recibe gloria, cuando la gente cambia la gloria del Dios incorruptible en semejanza de esto que ya hablé, pues Satanás recibe honra. Cuando usted está ante una estatua, que San Juditas, que la Virgen, que esto y que el otro, Satanás recibe gloria porque usted está desobedeciendo, que no adoremos imágenes ni cosas que sean que prohíbe Dios. Solamente a Dios se le tiene que adorar. Continúa el 24, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y esto está pasando. La gente está deshonrando sus propios cuerpos. Hoy hay esa confusión de géneros que está llevando a cabo el ámbito espiritual a través de esas entidades que están haciendo que el ser humano pierda su identidad. Y esto está causando daño muy fuerte. Se quiere, inclusive, estas entidades espirituales quieren contaminar y contagiar a los jóvenes, a los niños, con unos necios razonamientos por su necio corazón, ¿sí? Y esto es contrario a lo que Dios dijo, varón y hembra los formó, ¿sí? Allá hay una regla que nadie puede romper, ¿sí? Id y fructificad,
multiplíquense. Entonces, no podemos romper con nuestro necio corazón y nuestro razonamiento envanecido, ir en contra de lo que Dios creó, ¿sí? Imagínense que quieren tapar el sol, que para que no haya ya luz en el planeta, o sea, una serie de tonterías que Satanás le está metiendo a la gente, y esto se tiene que terminar, porque hay un poder y una autoridad. Y ya voy a avanzar para dar la respuesta a todo esto que necesitamos con urgencia, usted y yo, para nuestras familias, para nuestras vidas, nuestras futuras generaciones. Efesios 6, 12, 13, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Viene un día malo. Y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Nosotros podemos vencer todo este tipo de situaciones, así como los ejércitos se mueren solos cuando un hombre, un pueblo oran para que Dios haga su perfecta voluntad. Si hay alguien que está haciendo lo contrario a lo que Dios dice, es destruido. Recuerden Sodoma y Gomorra. Había cosas que ya había llegado al colmo, de que hasta los niños y todo el mundo ya estaban en una situación de control total, como marionetas de las tinieblas, en cuanto a homosexualidad, lesbianismo, todo ese tipo de cosas, muchas perversidades, y Dios destruyó todo eso, ¿sí? Y ese es el poder que usted y yo tenemos, de que Satanás ya no siga haciendo sus cosas, porque el Señor nos dijo muy claro: lo que atareis en la tierra será atado en los cielos, lo que desatéis en la tierra va a ser desatado en los cielos. Necesitamos desatar la bendición, necesitamos desatar la verdad para que a la gente le brille en su entendimiento lo que es el evangelio correcto, el evangelio del reino, y no doctrinas, como estamos, repito, viendo que las redes sociales están llenas de puro adoctrinador mal enseñado, y lo hacen inclusive con mucha pasión, pero desafortunadamente los resultados que hacen solamente son enfocar su carne para que se emocione la otra carne, y eso no es de parte de Dios. Bien, voy a leer Tito 3:3, nos dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, dice Pablo, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, o sea, como marionetas lo estaba moviendo Satanás, y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso está pasando el día de hoy. Veía yo un video de una persona que se baja a reclamarle a otro en un carro, y el otro con su carro le avienta 3, 4, 5 veces a destruir el carro del que lo ofendió. O sea, así está de locos, aborreciéndonos unos a otros. Ya se está perdiendo en verdad todo lo que es tanto moral como el respeto, y nuestro destino se ha olvidado. Nos hemos olvidado que nuestro destino se inició en el ámbito eterno, donde no había nada de esta basura, en donde todo era paz, gozo, justicia, bondad, todas las cosas que el Espíritu Santo nos da, la mansedumbre, la templanza, todo eso estaba en Adán y Eva cuando estaban conectados con Dios, y el Espíritu Santo daba en verdad la función correcta de la pareja para cumplir con la voluntad de Dios. Isaías 43:7: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Recuerde que ese nombre que el Señor escogió, dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, se llama Jesucristo, ¿sí? Llamados de mi nombre, o sea, necesitamos estar con esa autoridad de ese nombre de Jesucristo, estar en esa autoridad que nos confiere su nombre, su reino, su poder. Y dice aquí: para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Usted no es un accidente, usted no vino aquí a perder su vida a lo tonto, sino que es un plan de Dios, somos un plan de Dios. Efesios 1:4 nos aclara: según nos escogió en Él, o sea, en Dios, nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ese es el plan de Dios. Ahora estamos llenos de perversidades, de tantas cosas, inclusive los medios electrónicos que nos estamos viendo diario. Hay gente que está poniendo pura basura, ponen sus telenovelas, que es pura
ficción, y están llenando de tontería y media a la gente que no conoce la perversidad está aprendiéndola a través de todo esto. Pero eso lo tenemos que cortar con el efecto de la cruz. Esos hilos necesitamos quitarlos. Eclesiastés 3:11, para que usted vea otra vez aquí, se afirme lo que estamos hablando. Dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad, escuche, en el corazón de ellos, en el suyo y en el mío, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Esto es claro. Hay eternidad en nuestros corazones. Romanos 11:33 dice aquí, el apóstol manifiesta lo que él recibía de revelación y que era un entendimiento que Dios le daba. Dice: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Esto es una expresión de belleza eterna. Eclesiastés 11:5. ¿Cómo no sabes cuál es el camino del viento? Dice: como no sabes cuál es el camino del viento, o cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer encinta, tampoco conoces la obra de Dios que hace todas las cosas. Romanos 1:28, 19 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. No entendemos, estamos reprobados. Dice: para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Estamos contenidos, usted y yo, en el recurso principal del reino. ¿Cuál es ese recurso principal del reino? El Señor nos envió la respuesta. Si fuimos creados de arriba, fuimos creados en el ámbito eterno, la respuesta el Señor la mandó de arriba. No hay respuesta en ningún ser humano, en ninguna iglesia, en ninguna religión, porque no tenemos la capacidad que tiene el Espíritu Santo. Todos estamos separados de Dios, con todo y nuestra religión, con todo y nuestros títulos, con todo y nuestras licenciaturas en teología o todo lo que pretendamos ser. Estamos separados de Dios. Juan 15:5 dice Jesús: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Mateo 4:17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentimiento es dejar de hacer lo que estamos haciendo para ubicarnos en la cruz. Mateo 4:23, y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino. Ese evangelio es el que está usted oyendo y no lo escucha en ningún otro lado. ¿Por qué? Porque el evangelio del reino no produce ganancias. El evangelio del reino no hace que se mantenga uno durmiendo borregos. El evangelio de hombres, ese es el que está funcionando en muchos lados para que usted reciba una manipulación, recibe algo a cambio de algo. Dame tu dinero, yo te estoy manteniendo aquí entretenido, jugando con tu eternidad. Nos dice también Mateo 4:23, dice Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esto es el evangelio del reino, proclamar el evangelio, sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Esto es, cuando el reino usted lo acepta, usted entra al reino, estando ubicado en la cruz con Cristo Jesús. Vamos a hacer la voluntad del Padre, porque Jesús hizo la voluntad de Dios hasta la muerte y muerte de cruz, y se le dio el dominio en el cielo y en la tierra y en todo el universo. Él es el Rey eterno de todo, y si está usted ubicado en el Rey eterno, estamos en la vida eterna y tenemos poder y autoridad en contra de las huestes espirituales de maldad. Esto es interesante que escuchemos que el Señor Jesucristo, Él fue llevado a la cruz para que pudiésemos todos nosotros morir en Él. Cuando Él fue levantado en la cruz, cuando Él fue puesto, el Señor dijo que Él nos iba a llevar a todos, y yo si fuere levantados a todos atraeré a mí mismo. Y
Es muy importante entender esto, que estando en la cruz morimos con Cristo, fuimos lavados por su sangre preciosa, resucitamos con Cristo y nos dice la Escritura que Cristo subió y todos nosotros estamos ahora sentados a la derecha del Padre, reinando por la eternidad en Cristo Jesús. Espiritualmente esto ya sucedió, falta meterlo en esta carne, quitar el impedimento que hay de que no podemos entender esto, porque no nos deja nuestra carne. Entonces, Mateo 17, cuando vayáis, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Marcos 1:35, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio del reino. Entonces, para no hacer tan largo este asunto, todo tipo de religión nos hace recibir todo un cúmulo de enseñanzas, de doctrinas, en algunos lados catecismos, muchas cosas que nos la ponen dificilísimo para acercarnos a Dios. Pero mire, Dios nos dio algo interesante en la cruz con su Hijo. Él proveyó en automático nuestra salvación. En automático proveyó la protección para nuestras vidas, para tener autoridad sobre todas estas huestes espirituales de maldad. Tito 3, 4, 7, aquí nos aclara, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida. Hombres y mujeres entramos en todo esto, nos salvó, ya hay una salvación, esto no tiene modo de discusión, literalmente ya fuimos salvados, pero falta tomar la decisión de aceptar la cruz y declarar que Jesús es el Rey. Cuando creemos, en automático el Espíritu Santo viene y usted recibe el poder, la autoridad y recibe la revelación del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para recibir esa renovación, ¿sí? Y recibir esa justificación gratuita que Dios nos dio. Efesios 4:23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Marcos 9:23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Todas estas versículos que estoy leyendo es importante para que en nuestro espíritu se cree un impacto y podamos establecer esta realidad de la palabra, que se haga carne en nuestras vidas, que usted la escuche de parte de Dios, y esta palabra eterna, palabra viva que es Jesucristo, se establezca en usted para que entendamos la realidad de nuestra vida. Lucas 9:23, y decía todo, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Recordemos, negarse al yo es difícil, por eso preferimos meternos a una religión que es igual a hipocresía para tratar de impresionar o de darle a Dios por su lado, y esto realmente, repito, no funciona. Dios dijo que no seamos como aquella gente que creen que por su vana palabrería van a ser escuchados por Dios, y no, si usted no está en Cristo y si su oración no sale a través de la boca de Cristo, Dios no lo va a escuchar. ¿Sí? Esto es la diferencia de la cruz, del Evangelio del Reino. Lucas 10:19, aquí está Jesús diciéndonos lo que va a pasar después de la cruz, y desde que estaba con los apóstoles, Él tenía esta autoridad. He aquí os doy potestad, os doy autoridad de hollar, de aplastar, de exprimir serpientes y escorpiones, y fíjese esto, toda fuerza del enemigo, sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Colosenses 2:15, aquí vemos algo que sucedió en la cruz, maravilloso, despojando a los principados y a las potestades, o sea, todas las huestes de maldad que mueven los hilos y que están separados de Dios, que ignoran la salvación, el plan de la cruz, son movidos estos principados y potestades. Dice aquí que Jesús los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Servimos y estamos en un Dios que es todopoderoso, un Dios que nos guía, un Dios que nos da todo el poder, toda la autoridad para seguir haciendo su voluntad. Voy a seguir aquí, se me atoró un poquitito, pero quiero que usted entienda
lo que Dios nos está dando a entender para que entendamos nuestro destino, que nuestra salvación la proveyó ya en automático, y recordando que la respuesta se proporcionó desde arriba. Colosenses 3:2 nos dice Pablo: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. O sea, no la pongan en religiones, no la pongan en ningún ser humano. Jeremías 17:5 dice: maldito el hombre que confía en el hombre y pone su confianza en brazo de carne. ¿Sí? Y también Juan 8:23, Jesús le decía: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. O sea, Dios vino a dar la respuesta. Todo, la respuesta la tenemos de arriba, ¿sí? Ya se nos proporcionó. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Hechos 17:24, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres. O sea, nada de iglesias, nada de religiones, nada de esa basura con la cual Satanás nos ha llenado, porque en Juan 6:45 dice: y todos serán enseñados por Dios. Esto es lo que pasó con los apóstoles, esto pasó con Jesucristo, y ha pasado con grandes hombres de Dios que se conectan cuando se ubican en la cruz entendiendo el mensaje del reino. Voy a terminar ya. Primera de Juan 5, del 10 al 12, dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. O sea, creer en Cristo, estando en Cristo, creyendo en la fe del Señor, ubicados en Cristo, ya tenemos el testimonio nosotros mismos de que Dios está aquí. Dice: el que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Y el testimonio es este: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hasta aquí voy a dejar este mensaje. Gracias por preferirnos. Les vamos a rogar que por favor nos pongan pues un saludo ahí en el chat. Quiero pedir una disculpa. Vamos a poner este video en YouTube porque por alguna razón no me dejaron entrar y lo voy a transferir. Estamos en Facebook, y agradecemos muchísimo a las redes sociales. En verdad, un abrazo a todos los que nos están viendo. Ángel Olvera es mi nombre, su servidor, Iglesia Camino Nuevo, teléfono 832 548-8820. Sí, nos puede mandar un texto, conéctese con nosotros, o a nuestro correo electrónico en uncaminonuevo@gmail.com. Gracias, un buen fin de semana, y que la paz y la gracia de Dios sean sobre ustedes.